Bueno, ¿qué nombre? ¿Ya? Muy buenos días, hermanos queridos, amados iglesia. En este día que Dios nos permita nuevamente estar nuevamente en la presencia de Él. Damos gracias a Dios por este día que nos da. Me presento, mi nombre es María Magdalena Tora. En este momento estoy acá dando la hermosa y palabra de Dios que Él me dio en este momento, en esta mañana. Vamos a estar delante de tu presencia. Le doy saludos a aquellas personas que se encuentran en sus casas. Que Dios sea guiándolos por la dirección de su presencia y la dirección de Él. Le damos gracias a Dios por este día. Que mi Dios siempre está con nosotros ahí. Él siempre está a nuestro lado. Él siempre está con nosotros cada momento, cada amanecer. Mis hermanos, los saludos a aquellos que están directamente escuchando la palabra de Dios y que Él siempre esté dirigiéndolo en este momento. Yo sé que en este momento Dios me dio este privilegio, esta hermosa palabra para que llegue a cada uno de sus corazones, que sea Él guiándome por el momento que Él me tiene acá como instrumento. Y gracias a Dios y eso. Y vamos a cerrar nuestros ojitos y hacemos la hermosa oración que en esta hermosa mañana. Padre, Señor Jesucristo, Dios Todopoderoso, te damos gracias, amado Señor Jesús, por este hermoso día, amado Señor Jesucristo, poderoso Dios. Que seas tú, Padre Celestial, guiándonos por en este hermoso día, Papito Dios. Padre, seas tú, Espíritu Santo, Dios mío, trayendo palabras en nuestros corazones, Dios mío, Jesús, poderoso Señor. Papito Dios, que cada uno de nuestros hermanos que estén allí, Padre Dios, escuchando tu hermosa palabra, que seas tú, Padre Celestial, hablando, Señor mío, por esta hermosa palabra que tú me has dado, Dios Padre Jesucristo. Gracias te doy, Papito Dios, por este día que tú me has dado, amado Señor. Gracias, Señor Jesucristo, porque tú, Señor Jesús, en este día tú tomas la dirección, tomas el control de cada hermano, Señor Jesús. Y aún aquellas personas que también necesitan de ti, amado Señor Jesucristo, poderoso Señor. Gracias te doy, Espíritu de Dios, Padre mío, por darme este hermoso privilegio que tú, Señor Jesucristo, sabías que mi corazón hace rato, Dios Padre, quería presentarme, hablar delante de acá la iglesia, Papito Dios. Damos gracias, Señor, por nuestros pastores, Dios Padre Jesús, porque, Señor amado, tú eres el que le muestra y le da señales a ellos, Padre mío, cuáles son las personas y los hijos tuyos que tienen para tus servicios. Gracias te doy, amado Jesús, Padre Celestial, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, poderoso Dios. Amén. Hermanos, en este momento Dios que me ha puesto una palabra en mi corazón. La palabra de hoy que Dios me ha puesto en mi corazón es la dirección de Dios. La dirección de Dios es hermosa. Cuando cumplimos la dirección de Él, trae muchas bendiciones, trae muchas abundancia, privilegios, porque Él siempre está ahí a nuestro lado dirigiéndonos. ¿Y cuál es la dirección de Dios? La dirección de Dios es la voluntad de Él. Que nosotros tenemos que siempre hacer la voluntad. Él me ha dado una hermosa palabra porque una vez ya mi Dios seguro estaba preparándome porque de pronto Él me dio esa palabra y yo siempre le pedí a Dios, ayúdame y haz tu voluntad. Entonces Dios siempre escucha nuestros corazones, escucha nuestras peticiones, escucha es hablar con Él secretamente, directamente con Él, ¿sí? Cuando disponemos nuestro corazón, cuando disponemos nuestro tiempo hacia Él. Entonces, pues la palabra que Dios me ha dado hoy, en este día, el Salmo 143, 10. Y entonces, allá en sus casitas, abre tu Biblia, la luz, porque es la luz de nuestro Padre Dios, porque por medio de ella nosotros los dirigimos, los corregimos, los estamos creciendo por medio de su palabra. Entonces en este momento vamos a dar gracias a Dios y a pedir dirección al Espíritu Santo porque Él es el que los dirige a la palabra de nuestro Padre.
Entonces en este momento le digo a nuestro Señor Jesucristo que lo oriente siempre, siempre. Y la palabra de Dios dice así, esta es la hermosa palabra que Dios me ha dado. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guía a tierra de rectitud. Cuando Dios me dio esta palabra, una vez que eran como las 2 de la mañana, estaba profundamente dormida y entonces un momento u otro sentí como una inquietud y desperté enseguida en el momento y hice la oración y tomé la Biblia en el momento y cuando yo abro la palabra, enseguida mis ojos fijó este hermoso versículo que Dios me ha dado. Entonces, algo Dios me estaba diciendo ahí, o sea, algo Dios me estaba señalando, hija, prepárate y camine conforme a la rectitud mía. Porque cuando nosotros caminamos con la rectitud de Dios y siempre en la dirección de Dios, Él nos muestra esa salida, nos muestra esos lugares, nos muestra a dónde tenemos que ir, a dónde tenemos que predicar, a dónde tenemos que llevar siempre ese mensaje de Él, ¿sí? Entonces, ahí donde es que nosotros hacemos la voluntad de Él, le obedecemos. Es como cuando un papá dirige al hijo, ¿sí? Cuando el papá dirige al hijo, su hijo ¿qué va a hacer? Va siempre caminando por el camino que le muestra, que le enseña cosas buenas. Entonces, así es nuestro Padre. Nuestro Padre siempre está a nuestro lado, siempre está llevándonos, levantándonos, cuidándonos, sustentándonos. Cuando nosotros estamos pasando por dificultades, a veces los angustiamos y tomamos malas decisiones. O sea, tomamos un camino que no es de Dios. O sea, tomamos el camino mal. Y ahí donde cuando nosotros empezamos a llegar a la mitad del camino y empezamos a quejarnos, a llorar, a suplicar que estoy mal y eso, pero a veces no tenemos eso en cuenta de nuestro mismo examinarnos qué hice mal. O sea, en ese momento no escuchamos la voz de Dios. Siempre tomamos la rienda y el camino que queremos nosotros. Entonces por eso a veces encontramos tantos estrellanes, encontramos que vamos a dejar una hoja de vida a una empresa y resulta y pasa que ese trabajo no es la de nosotros. Entonces Dios, Él los habla, pero en el momento de nuestra angustia, de nuestra necesidad, no ponemos atención. Entonces por eso es que a veces llega uno a ese trabajo y empiezan a esclavizarnos, a tomarnos de domingos a domingos, o a veces tener choque con los compañeros y eso. Entonces Dios a veces uno tiene que primeramente tomar una pausa y pensar, Dios, dirígeme el día de hoy, haz su voluntad en mí, ayúdame a tomar buenas decisiones. No permite que yo me equivoque o que resbala mis pies por un camino que no es el tuyo, Papá Jesús. Pero Dios siempre está ahí escuchando cuando nosotros pedimos con ese espíritu, con esa alma, con ese corazón. Pero Dios siempre cuando Él los muestra ese camino, entonces ¿qué hacemos nosotros? Vamos caminando feliz, alegremente, libremente. Se siente la presencia en ese momento de Dios que Él está viviendo. Entonces uno dice, ay Dios, diríjame hoy por ese camino para ir a dejar la hoja de vida o para ir a estudiar o trabajar. Entonces cuando sentimos la presencia de Él que va acompañándonos, no nos pasa nada, no los hace nada, pasamos por medio de aquellas personas que de pronto tengan un mal pensamiento o esas personas que buscan todo momento robar, eso. Entonces a veces nosotros los pasamos por medio de ese camino y Él los guarda. Por eso es que Él siempre tenemos que tomar esas promesas que esto del Salmo 27 que dice que Dios es nuestro protector, nuestro Salvador. O sea, ahí en ese momento cuando nosotros vamos y caminamos y oramos y estamos con Él, Él los guarda de toda muerte, de toda trampa del enemigo. El que hace, bloquea las trampas que el enemigo quiere contra nosotros. ¿Por qué? Porque Él sabe y conoce a sus hijos, que Él sabe siempre estar ahí obrando. ¿Sí? Como hablaba nuestro Padre Señor Jesucristo y Él me mostraba, ¿y cuál es la voluntad de Dios? Que es la misma, la dirección.
que no van juntas, que la dirección significa la voluntad de Dios. Entonces, cuando nosotros pedimos la voluntad de Dios, es que siempre lo esté hablando, siempre le esté diciendo que hacemos lo que Él nos manda, pero a veces no, a veces nosotros los hacemos de oídos sordos, a veces nosotros no ponemos atención en ese momento cuando Dios los habla. Es cuando un hijo rebelde no le obedezca a un papá o la mamá. ¿Qué hace en nuestro corazón? Nos duele. Duele cuando esos hijos no quieren hacer caso. Duele cuando esos hijos uno les dice, ay, por favor, faltan es como uno llorarle a ellos. Pero no. A veces cuando nosotros desobedecemos a nuestro padre, me pongo yo a pensar cuando a veces mi hijo no me hace caso y yo me atristece en mi corazón. Yo digo, Padre, y me encierro en el aposento de mi pieza a hablar con él, porque yo digo, ¿para qué me pongo a discutir con mi hijo si realmente no me quiere obedecer y mire cómo está desobedeciéndome? Entonces yo entro al aposento y digo, Padre, perdónanos si nosotros también hacemos como nuestros hijos hacen con nosotros. Yo sé que tú también se entristece cuando nosotros no escuchamos tu voz, cuando nosotros no nos dirigimos por su camino, Papá Jesús. Yo sé que tú, Señor, llora a veces cuando nosotros a veces no vamos y damos ese mensaje a esa persona de pronto que se está perdiendo afuera, y a veces nosotros pasamos y vemos a persona que de pronto está perdida y no los acercamos de pronto a decirle un mensaje, Dios te ama. De pronto ese momento esa persona siente esa palabra cuando dice Dios te ama, de pronto se siente único. De pronto como a veces uno dice Dios en sus casas, ¿cómo serán? ¿Cómo tendrá la amistad con sus padres, con sus hermanos? Pero a veces nosotros no escuchamos, hermanos. Entonces por eso Dios me puso esa palabra en mi corazón, de pronto para llamar la atención a aquellas personas que aún no quieren escuchar la voz de Él, aún no quieren hacer la voluntad de lo que Él pone. Recordamos que nuestro Padre Dios no se cansa ni se está quieto hasta cuando ve ese fruto que Él nos puso a nosotros, ese don, ese dominio de tener ese ministerio. No descuidamos el ministerio, porque el ministerio es como esa voluntad de Él, es como obedecerle, es como crecer más cada día y contaminar a aquellos que están afuera en la presencia de Dios. Recordemos que a veces Dios me ha hablado que nosotros, muchas personas, cuando ven nuestra forma de ser diferente, esa persona dice, uy, no, yo quiero ser como esa persona. Es mejor que los admira a nosotros que estamos caminando por el camino de Dios, y no nosotros al mirarnos a aquellos que están en el mundo haciendo cosas que no son delante de la presencia de Dios bien. Entonces, eso es mejor que estemos siempre ahí. Entonces, como el punto que Dios me ha hablado, ¿cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es que estar siempre en su presencia, constante en la oración. Es como una comunión y está obedeciendo, así como nuestro Padre Jesucristo los enseñó a nosotros que tenemos que estar siempre guiados por la mano de Él. Recordamos que la oración es lo que los aparta de todo mal. La oración es muy poderosa. La oración es como tener esa comunión entre Él y uno, para que Él siempre esté ahí tomando a nuestros hijos, también llevándolos en la dirección de Él. Entonces, y el segundo punto significa que cuando nuestro Padre Señor Jesucristo los enseñaba siempre escuchar su voz, ¿sí? Entonces, una comparación, digamos, como Jonás. Jonás fue un hombre que al principio no quería hacer la voluntad de Dios. Y entonces, ¿qué él hizo? Se fue y se escondía, se metía por allá, pero se veía que Papito Dios no permitía que él se liera por allá. Él siempre lo buscaba, a ustedes y a ustedes. Entonces, hermano, recordamos que cuando tenemos el llamado de Dios, no los escondemos. Siempre demostramos, aquí estoy, Padre Jesús, ¿qué me quiere decir? ¿A dónde me quiere llevar? ¿Qué quiere que yo que haga? Pero orientéme por tu dirección. Entonces, a veces, y este hombre se trataba, pero entonces al final, ¿qué puso? La fuerza de él no pudo. Mientras que él se quitó, ¿qué hizo?
se dejó de orientar por la voluntad de nuestro Padre Dios. Ir allá a esa tierra donde estaban perdidos, donde estaban pecando, donde estaban desobedeciendo. Pero Papá Dios de pronto tuvo misericordia de ese pueblo de Nínive. Entonces no quiso destruir esa tierra porque algo grande tenía en ese pueblo, ¿sí? Entonces Dios siempre está ahí tomando ese lugar, porque las cosas de Él nadie la podemos, nadie la podemos desobedecer, ¿sí? Entonces, en este momento Dios siempre me ha puesto esta palabra hermosa. Y recordemos también que en Mateo 6, 9, 10 también habla su forma de su voluntad, cuando nuestro Padre Dios hizo la oración del Padre Nuestro, ¿sí? Entonces ahí Dios siempre está hablándonos cada nada. La palabra escudriñándola muy, muy bonita, cada día, cada momento estar comiendo de la palabra, porque recordamos que no solamente la comida, el sustento los alimenta, no, recordemos que la palabra de Dios es nuestro sustento, es el que los alimenta, el que los fortaleza, el que los da esas vitaminas en nuestros huesos, en nuestro espíritu, para resistir aquellas tentaciones, para resistir aquellas caídas, aquellas angustias o aquellas enfermedades que a veces, Dios mío, que Dios los guarde, que está pasando. Pero entonces Dios, Él toma el control cuando Él está ahí guardándonos bajo sus sombras, bajo sus alas. No permita que ninguna enfermedad llegue a nosotros. Entonces es porque Él ve siempre que su hijo está ahí, obedeciendo, dejándose guiar. Entonces nuestro Padre Dios siempre dice, y siempre escuchemos su palabra, siempre escuchamos la voz de Dios. Cuando estamos muy confundidos, en ese momento no escuchamos a Dios. Entonces hacemos una pausa, hermanos. Hacemos esa pausa porque hay en esa pausa cuando nosotros ponemos el corazón tranquilo, lleno del Espíritu Santo. Entonces ahí donde Dios habla, ahí donde uno empieza a pensar, uy Dios, yo hice esto mal, yo me dirigí y no tenía que ir allá, es que ese trabajo no me salió, ese trabajo no era para mí. Entonces ahí donde viene el porqué, ahí donde empieza como a reflexionar. Entonces Dios le dice a uno, yo te lo dije, ¿por qué no me pone cuidado? ¿Por qué no me escucha? Yo tengo otras cosas mejores para ti, pero espere conforme a que yo obre en su camino. Entonces siempre Dios está ahí hablándonos, pero a veces nosotros no escuchamos. Y entonces, pues ahí seguimos escudriñando la palabra. Son muchas cosas bonitas en la palabra. La voluntad de Dios habla en casi en toda la palabra. Siempre, porque recordemos que los profetas y aquellos siervos que Dios tenía en sus obras, Él siempre le hablaba a cada uno, ¿sí? Él siempre, empezamos con nuestro padre Adán. Él le hablaba a Adán, pero Adán no quiso hacer la voluntad de Dios, se desobedeció. De ahí empezó a hacer la de la arca de Noé y sucesivamente todos ellos le hablaba a Dios. Entonces, ¿cómo le hablaba a Dios? Por medio de su espíritu. O sea, escuchamos el espíritu de Dios cuando Él baja y los habla. No los altivemos de corazón, porque cuando nosotros tenemos esa altivez de nuestro corazón, no escuchamos la voluntad de Dios, no escuchamos la dirección de Él. Entonces, eso es lo que le quería decir, hermanos, en esta hermosa palabra que Dios me ha regalado. Espero que cada uno de ustedes que está en su casa escuchado a Dios. He escuchado que Dios le habla hoy en esta hermosa mañana, en este hermoso devocional, que Dios me dio ese privilegio. Le damos muchas gracias porque a cada uno le va a llegar ese día a servirle a Papá Jesús. Él, el que dirige, Él el que siempre toma aquel hijo que de verdad tiene disponible ese corazón para servirle a Él. Entonces, Dios mira siempre ese un espíritu lleno de gozo y de su presencia. Dios siempre mira esa voluntad que quiere que de verdad servir, ese anhelo, esa alegría, siempre. Entonces, hermanos,
Siempre yo les digo a su merced que siempre esté orando, escudriñando la palabra, porque son muchas cosas bonitas, muchas promesas que Él los trae, pero a veces nosotros por dejarnos guiar por otro camino no escuchamos lo que las hermosas palabras que Dios pone en nuestro corazón. Esperamos en Él. Yo esperaba en Él, y las cosas que yo esperaba en Él, todo me ha llegado, porque a veces digo, tengo que ser obediente, tengo que escuchar primero a Dios, porque de donde me sacó, allá donde me sacó Él veía mucho dolor en mi corazón, pero Él me trajo acá a su presencia, a su propósito. Y entonces por eso es que gracias a Dios, gracias a Él, porque me ha dejado orientar por su camino. Cada vez que yo voy a tomar algo, o voy a tomar algo, un trabajo o el estudio, o voy a tomar una decisión sobre mis hijos, algo, siempre me dejo guiar primeramente por Él. Porque a veces en nuestras fuerzas salimos haciendo cosas que después lo vamos a arrepentirnos, ¿sí? En nuestras fuerzas después vamos a estar llorando, clamándole a Él porque no lo dejamos guiar. O también una relación en pareja, un noviazgo, algo que no nos conviene para nosotros. Esperemos, escuchemos, porque Él siempre tiene las cosas preparadas para nosotros, sino que Él primero mira nuestro corazón, cómo lo vamos a recibir, cómo lo vamos a pedir, para qué lo vamos a pedir. Entonces todo eso mira primero nuestro Padre Dios. Gracias, hermanos, ha compartido esta hermosa palabra que Dios me ha dado, y en este momento, Señor, que Dios siempre esté orientándonos a cada uno de nosotros, y que siempre esté ahí hablándonos. Entonces, hermanos, he terminado esta hermosa palabra. Vamos a orar y darle final a esta hermosa palabra. Señor Padre Todopoderoso, en este momento, Señor amado, te damos gracias, Señor Jesucristo, Padre mío, por mostrarnos esa hermosa palabra, que siempre estemos siendo tu voluntad, que siempre estemos guiándonos, Señor Jesucristo, que siempre esté ahí hablándonos, Padre Dios, mostrándonos esos lugares, Padre Jesús, esas bendiciones que tú tienes para nosotros, Padre Jesucristo, tus hijos. Todos aquellos que clamamos a ti, tú los escuchas, Papito Dios. Tú nunca te escondas aquellos hijos que verdad muestran su corazón, que se desnuda su corazón delante de tu presencia, papá. Amado Señor, pido por cada uno de estas familias, pido por aquellos hogares, Dios Padre, aquellos que están enfermos, seas tú derramando sanidad, amado Jesús. Señor mío, aquellos que también están padeciendo por un empleo. Padre mío, Señor, que se abran esas puertas de ese empleo para aquellos hijos que necesitan, Señor. Tú conoces la necesidad, tú conoces aquellos corazones que se están clamando, aquellos que están pasando por un disgusto, porque aquellas personas que están divorciando. Señor, toma el control, amado Jesús, porque tú eres el único Dios poderoso, el que arregla, el que pone, el que corrige, el que los oriente, amado Jesús. Gracias, amado Jesucristo, Padre mío. Oro por cada hermano, Padre Jesús. Oro por cada hermano que están acá sirviéndote a ti, Señor, conforme a la obra que tú le pones a cada uno, Padre. Gracias te doy, Padre mío, también por nuestros pastores, Dios. Tú nunca los desamparas a ellos, tú siempre los diriges, los corrige, Papito Dios. Tú siempre los llevas por esa dirección que tú tienes hacia ellos, Padre. Padre mío, Señor, gracias te doy por este hermoso día. Gracias por darme este privilegio, Señor Jesús. Gracias, Papito Dios, porque tú a veces me lo has mostrado, sino que a veces uno se ciega, Padre, y empieza como a buscar otras cosas que no son tuyas, Padre Jesús. Padre mío, seas tú siempre tomándome como ese instrumento. Seas tú, Señor Jesucristo, Padre Dios, hablándole a aquellas personas que aún todavía falta, Dios Padre. Que seas tú el Rey siempre, siempre, amado Jesús. En el nombre de nuestro Padre Dios Todopoderoso, y en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo, el Salvador nuestro. Amén, amén. Hermanos, he terminado en esta hermosa mañana. Gracias y un gran saludo. Chao, chao. Dios te bendiga.